Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, a la Secretaría General de Gobierno, me imagino que están todos acompañando a la encargada de despacho. Bienvenida, doctora Anacleta, a este recinto. Hoy subo a esta tribuna a efecto de presentar el posicionamiento del Partido Acción Nacional respecto a la comparecencia de quien ocupa como encargada de despacho la Secretaría General de Gobierno. Esto en cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional de analizar el estado que guarda la administración pública estatal. He revisado con detenimiento el documento de este cuarto año de ejercicio. A la Secretaría General de Gobierno le compete conducir la política interna del Estado, una tarea nada sencilla que debe ir enfocada en todo momento al pleno respeto de los derechos humanos. Reconocemos el enfoque de atención pacífica y conciliador que busca este gobierno por dar cobertura a las distintas movilizaciones político-sociales en el Estado. Por ello, pedimos que ese gobierno no se convierta en un ente represor, como quedó en evidencia tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México el pasado 15 de noviembre, al ser ajenos y sordos al clamor de millones de mexicanos que exigen justicia. Qué bueno que Guerrero no sea partícipe de actos de represión ni de violencia para quienes piensan distinto al régimen del gobierno. A continuación, expongo un balance en los ejes fundamentales de la política interna según los datos del informe presentado. Secretaria, en su informe se destaca la reducción del 39% de la movilización social respecto al primer año de gobierno. Nos dicen que se atendieron 1,157 movilizaciones y se realizaron 551 reuniones y audiencias. Si bien celebramos que el conflicto no desborde las calles, nos preocupa la naturaleza de esta paz. En el informe se señala que el 54% de la movilidad social proviene del sector educativo. Esto no es un logro de gobernabilidad, es un síntoma de una falla sistémica en otra dependencia que ustedes tienen que contener año tras año. La gobernabilidad no debe entenderse solo como la ausencia de movilizaciones y bloqueos, sino como la resolución de sus causas de origen. Ahora bien, pregunto, de las 1,794 personas atendidas, ¿cuántas regresaron a sus comunidades con una solución definitiva? ¿Y cuántas solo con una promesa de seguimiento? Asimismo, se mencionan 385 reuniones de trabajo y acercamientos con policías comunitarias, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, para regularizarlas. Sin embargo, la percepción de inseguridad y el control territorial en ciertas zonas sigue siendo una tarea pendiente de esta administración. Por ello, el diálogo y la coordinación son necesarias, pero sin la aplicación irrestricta de la ley, estas acciones se convierten en debilidad. En materia de derechos humanos, el informe presume que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no emitió recomendaciones al Ejecutivo. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero sí emitió 18 recomendaciones, de las cuales preocupa y mucho que 2 no fueron aceptadas por dependencias estatales, Salud y la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres, y 4 permanecen sin respuesta o en proceso. Un gobierno que se dice promotor del humanismo mexicano no puede darse el lujo de rechazar recomendaciones de derechos humanos. ¿Cuál es el mensaje que se envía a las víctimas cuando el Estado decide no aceptar su responsabilidad? Exigimos saber las razones jurídicas y éticas detrás de la no aceptación de las recomendaciones 017/2025 y 018/2025. En materia de desplazamiento forzado y atención a víctimas, es quizás el punto más preocupante del informe. Se reconoce el desplazamiento forzado de municipios como clave como Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, en donde la respuesta institucional a esta crítica situación ha sido la entrega de 2,056 paquetes alimentarios a 856 personas. Señora secretaria, con todo respeto, una despensa no devuelve la paz. Una despensa no te devuelve a tu hogar y una despensa no te devuelve tu tierra. Garantizar la alimentación es una atención mínima humanitaria, pero no es una política de Estado para resolver el desplazamiento. Si bien
se reportan 8.353 asesorías jurídicas y atención psicológica, la realidad es que tenemos a cientos de familias expulsadas de sus comunidades por el crimen organizado. La gobernabilidad de la que hablan en las primeras páginas no existe para estas 856 personas que no pueden volver a su casa. Necesitamos una estrategia de seguridad y retorno seguro, que vaya más allá de la asistencia social. En cuanto a la búsqueda de personas, reconocemos la inversión de más de 29 millones de pesos para la segunda etapa del Centro de Resguardo Temporal en Acapulco y la adquisición de equipo. Es un avance institucional que saludamos. No obstante, la magnitud de la tragedia nos rebasa, pues el informe reporta la emisión de 590 fichas de búsqueda tan solo en el periodo informado, y aunque se realizaron 76 búsquedas en campo y 67 en vida, el ritmo de las desapariciones sigue siendo alarmante. La coordinación con colectivos es vital, pero los colectivos siguen exigiendo más celeridad y menos burocracia. La crisis forense y de desaparición en Guerrero requiere que este tema sea la prioridad número 1 del presupuesto, no solo un capítulo más de un informe. Por otro lado, el campo de Guerrero es fuente histórica de conflictos. Se reportan 58 reuniones para contener conflictos en la región de la montaña y de la Costa Chica. Sin embargo, en pleno 2025, es inaceptable el rezago tecnológico que admiten en su propio informe. Por cierto, hoy bloquean varias vías de comunicación del país, precisamente las organizaciones campesinas que buscan mejorar las condiciones de producción y de precio a los productos que ellos cosechan. En el apartado de la digitalización del archivo agrario, de un total de 2.756 expedientes, solo se han digitalizado 514. Esto representa un avance mínimo del 18.65%. A este ritmo, tardaremos más de una década en proteger documentalmente la tierra de los campesinos. La certeza jurídica requiere inversión tecnológica inmediata. Un 18% de avance no es transformación, es lentitud administrativa. Se informa sobre el acuerdo de cero tolerancia al acoso sexual y la realización de 58 acciones sustantivas beneficiando a más de 17,000 personas. Valoramos la certificación del 60% del personal en atención de primer contacto. Sin embargo, Guerrero mantiene alertas de violeta de género. En el caso de Xalpatláhuac, aunque no se decretó una nueva alerta, el informe admite la existencia de múltiples violencias estructurales. Las campañas de sensibilización y las guías violeta son herramientas útiles, pero mientras los índices de impunidad en feminicidios y violencia familiar no bajen drásticamente, esas acciones corren el riesgo de quedarse en burocracia violeta, sin impacto real en la vida de las mujeres guerrerenses. Reconocemos como un acierto la reinstalación de los 85 sistemas municipales de protección CIPINA y la traducción de materiales a lenguas originarias. Es un gran acierto poner a la niñez en el centro de las políticas públicas. En cuanto al fortalecimiento municipal, capacitar a 6,826 servidores públicos es positivo. Sin embargo, vemos con preocupación que muchos ayuntamientos siguen operando con debilidad institucional extrema, dependiendo enteramente del Estado para resolver laudos, conflictos y seguridad. La capacitación es buena, pero necesitamos dotar a los municipios de capacidades financieras y operativas reales. Ciudadana, Secretaria General, este informe nos muestra una dependencia activa en constantes reuniones, mesas de trabajo y en firmas de convenio. Pero la pregunta que nos hacemos desde la oposición y que se hace el pueblo de Guerrero es si estas reuniones se están traduciendo en una paz duradera, pues no hay gobernabilidad plena mientras haya 856 desplazados recibiendo despensas en lugar de justicia. No hay modernización real con un archivo agrario del 18% de digitalización. No hay respeto total a los derechos humanos, mientras dependencias del gobierno del Estado rechacen recomendaciones de la Comisión Estatal. Como oposición, responsablemente reconoceremos los aciertos de lo que beneficia a Guerrero, como la inversión en el Centro de Resguardo Forense. Pero seremos vigilantes y señalaremos incansablemente que la administración del conflicto no es lo mismo que la solución del conflicto. Las y los guerrerenses merecen que se dialogue y que se llegue a acuerdos.
y que esos acuerdos basados en la justicia social realmente se cumplan y se cumplan de manera oportuna. Secretaria, por sus respuestas, de antemano, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la doctora Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando para estos efectos con un tiempo de hasta 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, señora diputada, porque con la pregunta me permite en estos momentos contestarle de la siguiente manera para tener más datos de lo que estamos trabajando. En Guerrero, la atención a las demandas sociales es un trabajo cotidiano y directo. La Secretaría General de Gobierno escucha a las personas, recibe a los grupos y acompaña a las comunidades para que sus planteamientos se atiendan por las vías institucionales. Eso no significa que solamente nos sentamos con ellos a entender el problema y vincular de inmediato las dependencias responsables. En este periodo, efectivamente, como usted lo dice, atendimos a más de 1,700 personas en 551 reuniones. Ahí participaron comunidades, organizaciones, escuelas, comités vecinales y distintos sectores. Cada reunión significó abrir una mesa de diálogo, acordar rutas de solución y evitar que la inconformidad creciera o se trasladara a las calles. Los atendemos de manera directa, conocemos cuáles son sus demandas, cuáles son sus reclamos, y como esas mesas las llevamos a cabo con el gabinete que tiene la competencia de lo solicitado, le vamos dando respuesta, digamos, de manera inmediata, de manera mediata, y aquellas que les damos seguimiento como son obras de infraestructura. Les atendemos de esa manera porque todos en Guerrero tenemos reclamos y tenemos a veces demandas históricas. Sin embargo, atenderlas e ir resolviendo de lo inmediato o de lo inmediato a irnos dando seguimiento, nos ha funcionado porque nos ha permitido no volverlos a ver en bloqueos, en las calles, en las carreteras, porque los estamos atendiendo. Las acciones realizadas consistieron en mediación, instalación de mesas de trabajo, seguimientos de compromisos, presencia en territorio y coordinación con las dependencias sectoriales, dependiendo del problema. Participaron áreas como educación, salud, seguridad pública, finanzas, obras públicas, ayuntamientos e incluso instancias federales. Dependiendo de cuáles son las demandas, son a los secretarios de gabinete que atienden conjuntamente con la Secretaría General cómo les vamos dando seguimiento. Y no es un seguimiento para entretenerlos, es un seguimiento acorde a lo que tenemos y acorde a la demanda que hacen y que la tenemos que hacer. Seguros estamos de que desde el momento mismo que estamos atendiendo de manera inmediata o mediata, le vamos dando seguimiento a los demás con el pleno consenso de ellos, con visitarlos en territorio, con ver si están satisfechos con lo que vamos trabajando o lo que vamos resolviendo. Y eso precisamente nos ha permitido tener con ellos un diálogo ya conciliatorio, un diálogo ya en donde están notando que sí estamos trabajando, que sí tenemos la voluntad de poder llevar a cabo una solución de cada uno de ellos. Sobre costos, la atención a estas demandas no implica partidas especiales, se realiza con la estructura ordinaria de la Secretaría, porque el diálogo y la resolución de conflictos forman parte de nuestras funciones permanentes. En cuanto a los resultados de mayoría de los planteamientos, avanzamos a través de acuerdos y los que requieren tiempo técnico de otras dependencias siguen en proceso, cierto, pero siguen en un proceso de trabajo, no en un proceso de detención, en un proceso en donde participamos todos, la Secretaría, las secretarías del gabinete
y de los propios habitantes de las comunidades, de las ciudades, que vean cómo vamos trabajando, cómo vamos avanzando y cómo mantenemos esa gobernabilidad junto con ellos. Por eso, cuando se requiere tiempos técnicos, esos son los procesos de acompañamiento de esta Secretaría. No es importante que ninguna demanda se quede sin atención y ningún conflicto escale a una situación que afectará a la población. Los problemas son comunes. Fueron temas, como dice usted, educativos, gestiones comunitarias, servicios municipales, asuntos agrarios, temas laborales y solicitudes de apoyo en infraestructura básica. Para ello, también llevamos reuniones con los presidentes municipales para que juntos, tanto el municipio como el Estado y la Federación, trabajemos juntos la competencia de cada uno de nosotros para poder hacer frente a esas peticiones o a esos reclamos. Trabajar de esa manera, de manera conjunta, nos permite poder atenderlo sin dejar toda la carga al Estado, sin dejar toda la carga a la Federación o al municipio, sino juntos y juntas lo hacemos mejor. Cierto es, como le decía, con gusto compartiremos al Congreso toda información necesaria para las atribuciones que se puedan reforzar en las políticas públicas y acompañar a las comunidades cuando así se requiera. La gobernabilidad se construye juntos y esta Secretaría mantiene esa disposición permanente. Quiero manifestarle que el estar trabajando con las comunidades, con los municipios o con los habitantes, dependiendo de cuáles son sus peticiones, nos ha permitido realmente llevar a cabo ejercicios de buscar las mejores alternativas para que, por ejemplo, salud, por ejemplo, para que educación, tomemos las mejores estrategias que vamos trabajando día a día para poder ir solventando esos problemas que hay, esas peticiones que hay. Y como trabajamos juntos con ellos, es lo que nos permite tener una cierta estabilidad en donde no hay precisamente ni bloqueos ni se vuelven a manifestar por el trabajo que estamos realizando. Señora diputada, en atención a las personas desplazadas, es uno de los temas de mayor sensibilidad que se le exige al Estado, porque no estamos hablando únicamente de apoyo humanitario, sino de la pérdida temporal del hogar, el arraigo y el proyecto de vida de familias enteras. Por esa razón, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado, ha establecido un principio de guía de toda nuestra actuación. Ninguna familia desplazada queda sola y cada caso debe ser atendido con presencia, responsabilidad y dignidad. En este periodo se implementaron diversas acciones concretas, verificables y profundamente humanas. En primer lugar, la atención emergente se garantizó sin intermediarios. Se entregaron 2.056 paquetes alimentarios. Y si estamos hablando de paquetes alimentarios, por destacar algo, porque ese paquete es permanente, continuo, pero eso no quiere decir que no los atendamos nada más desde ese punto de vista, sino los atendemos desde todos los puntos de vista, porque quiero manifestarle que cuando hay desplazados, cuando nos requieren, cuando nos piden que les ayudemos, estamos dando atención de policías que vayan allá, se establecen incluso instituciones de las policías para darles seguridad, para darles la certeza de que están atendidos. Los atendemos psicológicamente, los atendemos con todos los documentos que sean necesarios en el registro civil para garantizar que tengan sus documentos de identidad en la mano, garantizar el que vean los hijos, los niños, vayan a las escuelas y a qué escuelas podemos llevarlos. Cuando vamos por ellos, vamos en vehículos, vamos todas las instituciones para poder garantizar dónde los vamos a llevar. Muchos de ellos, quiero decirles, que no necesariamente requieren que el gobierno les establezca unas despensas o que les establezca un domicilio. Muchos de ellos prefieren irse a donde está su familia, ya sea en Chilpancingo, en Acapulco, en Iguala. Hay mucha gente dispersa en toda la República porque ellos se sienten más seguros allá.
Cuando tenemos las condiciones necesarias de establecer la paz en la comunidad desplazada, podemos brindarles toda la atención para que regresen, para que tengan un regreso seguro, para que tengan la seguridad de que no van a volver a atravesar con ese mismo problema. También les llegamos los recursos necesarios, como les decía, tanto para que puedan estar ellos de una manera, tener atendidas las necesidades de dormir, de alimentarse, de ir a la escuela, de atender a los señores adultos o adultos mayores o toda la gente que tenga o esté en vulnerabilidad, porque les acercamos también los servicios de salud, les acercamos los servicios todos los demás. Sin embargo, por eso destacábamos, no como una forma de resolver el problema, de decir que porque les damos pensión, les damos, el alimento o las despensas, con eso ya lo estamos arreglando. Damos atención integral. Quiero manifestarle que no todas las personas, aún estando en desplazamiento, desean regresar, ni desean estar en Guerrero, están en otros lugares. Y donde estén, los atendemos. Hacemos ejercicios de búsqueda de terrenos, hacemos ejercicios con la Federación para buscar la alternativa de casas para construcción. No estamos nada más dejando pasar el tiempo, estamos ejerciendo una función también de poder ir con todas las autoridades que nos puedan ayudar, el ayuntamiento, la Federación y nosotros, para poder garantizar una estadía de ellos en donde estén y como estén, para hacerlo. Por esa razón, le puedo decir a usted que esas acciones que se implementaron de manera concreta, ahí las tenemos, son verificables, y cuando hablamos de que se ha beneficiado directamente a 856 personas que se encuentran temporalmente fuera de sus comunidades, este apoyo no solo cubre necesidad inmediata, sino que demuestra que el Estado está presente desde el momento mismo que se les apoya para poder salir de la comunidad. En segundo lugar, la atención no termina con ese apoyo inicial del cual le hablo para poderlos trasladar de un lugar a otro. La Secretaría General de Gobierno realizó acompañamiento jurídico, psicológico y social, porque la restitución de sus derechos requiere una visión integral, y de esa manera podemos mantener la estabilidad de ellos en todos los sentidos. A las familias se les orienta sobre trámites, se les acompaña en las audiencias en las cuales se les vincula con programas y se les ofrece seguimiento emocional para afrontar la situación que están viviendo. En tercer lugar, mantenemos un trabajo territorial constante en las zonas donde históricamente ha habido desplazamiento. La intervención directa en tierra caliente, montaña, centro, Costa Chica, incluye diálogo con autoridades comunitarias, acuerdos con municipios, acompañamiento a colectivos y presencia institucional para evaluar condiciones que permitan avanzar hacia rutas de retorno seguro cuando éstas están dadas. No nos quedamos estáticos ni estables, buscamos cómo construir estrategias de cómo seguirles ayudando mejor, de cómo garantizarles una estadía mucho mejor a la familia, con sus hijos, con sus padres, con los adultos mayores o personas en estado de vulnerabilidad. Retornar no es una decisión administrativa, es una valoración técnica y comunitaria. No podemos exponer a una familia a una situación que no esté plenamente analizada, que no esté plenamente articulada. Por eso esta Secretaría trabaja caso por caso, comunidad por comunidad, asegurando que cada paso se dé con responsabilidad y respeto a la voluntad de las familias, porque no hacemos nada en contra de la voluntad de ellos. Donde se sientan seguros, donde se sientan mejor, como ellos lo quieran hacer, buscamos la alternativa siempre de respetarles sus derechos humanos, de escucharlos y de poder resolver estos problemas. Diputada, este gobierno de ninguna forma trata de eludir su responsabilidad. Lo que estamos construyendo es un proceso que acompaña, protege y respalda a las familias desplazadas con humanidad, con presencia institucional. La instrucción de la señora gobernadora Evelyn Salgado Pineda es firme. Nosotros estamos con la gente, donde más nos necesita, en el territorio, en la ciudad, en el municipio, en la comunidad. Trabajamos siempre para reconstruir esos derechos, esa dignidad y esa estabilidad.
La cifra correcta es de 1.157 movilizaciones político-sociales y cualquier número distinto corresponde únicamente a un error tipográfico ya aclarado. Esta suma provino de 760 movilizaciones del ámbito estatal, 260 del orden federal y 137 del municipal. Todas fueron atendidas por la Secretaría General de Gobierno mediante la mediación directa, diálogo y presencia territorial. La gran mayoría se procesó con acuerdos inmediatos. Las que permanecen en seguimiento no son movilizaciones activas, sino temas que requieren tiempo técnico de las dependencias sectoriales y están en ruta, con acompañamiento institucional. Lo esencial es que ninguna inconformidad escaló, porque el diálogo permanente permitió encauzar todas las expresiones sociales dentro de las vías institucionales. Durante este periodo se recibieron 18 recomendaciones, cierto. Ellas fueron de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. De ellas, 9 fueron aceptadas, 3 fueron cumplidas, 4 permanecen en proceso y 2 no fueron aceptadas por las dependencias responsables. Es importante señalar que el Estado actuó con responsabilidad, dando cumplimiento técnico a cada una y fortaleciendo protocolos, supervisión y capacitación para evitar violaciones. La no aceptación en casos específicos respondió a criterios jurídicos y administrativos, no implicó falta de atención ni propiciar violación a los derechos humanos. Por el contrario, se activaron las medidas institucionales para atender el fondo específico de cada caso. La digitalización del archivo agrario sí funciona, pero es un proceso en marcha que venía en un atraso histórico severo desde 2016, cuando la transición quedó inconclusa. Doctora Anacleta, la interrumpo un segundo. Le informo que su tiempo se ha agotado. Le pido, por favor, concluya. Gracias. Se han digitalizado 514 expedientes, equivalente al 18.65%, y el resto sigue en proceso. Esto permitió proteger documentos históricos, evitar pérdidas y agilizar trámites para ejidos y comunidades que no funcionen. ¿Es cuánto, señora diputada? Este es mío. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Irene Montiel Servín por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Adelante, diputada. Con su venia, presidente. Adelante. Doctora Anacleta, nos mencionó que la Mesa de la Construcción de la Paz se lleva a cabo todos los días, no solamente por protocolo, sino porque les interesa la paz en nuestro estado de Guerrero. Si esa mesa funciona todos los días, esa mesa tiene los nombres de cada caso, que como usted dijo, cada caso tiene un rostro. Cada caso tiene un rostro, tiene un nombre, y ustedes son los que tienen toda la información para poderles dar solución a esos casos. Las frases que más nos menciona es que este gobierno siempre mantiene el diálogo y la construcción de acuerdos, que es su eje central, el diálogo y la construcción de acuerdos. Pero nosotros como oposición, a nosotros como un pueblo de Guerrero, nos preguntamos, o mejor dicho, queremos decirle, administrar conflictos solamente es sobrellevarlos. La solución de los conflictos es erradicarlos de raíz. Tenemos muchas familias desplazadas de nuestro estado de Guerrero. El gobierno ya nos dijo que los acompaña, hasta busca a lo mejor cuál es el mejor lugar para ir a vivir. Pero creo que la responsabilidad del gobierno sería asegurarles regresar a su casa, a su tierra,
con paz y con seguridad, donde no tengan miedo a regresar y que tengan que volverse a ir o que les vaya a pasar algo peor. También, desde esta oposición, desde el Partido Acción Nacional, le pedimos a las mesas de la búsqueda de personas desaparecidas que no solamente se sienten con un colectivo, con dos colectivos, que no seleccionen los colectivos con los cuales van a platicar, que platiquen con todos y cada uno de los colectivos que están presentes en nuestro estado de Guerrero, con cada uno de los colectivos que tienen una persona, un familiar desaparecido, para que ahora sí digamos que tenemos un gobierno humanista y que pone al centro la dignidad de la persona. Es cuanto. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Edgar Ventura de la Cruz,